Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Un mensaje puede a veces sacudir todo el equilibrio de una relación. No. En este caso, Seng Torun escribió en sus redes sociales la frase, y ahora todo es diferente. Con estas 4 palabras, consiguió llamar la atención de miles de seguidores. Las especulaciones no tardaron en comenzar, y las interpretaciones inundaron los comentarios. La expectación fue tan intensa, que la publicación se volvió viral en pocos minutos. Todo el mundo quería saber qué había detrás de esas palabras. Al mismo tiempo, algo más ocurrió que encendió todavía más la chispa. Mahasin, casi en el mismo instante, compartió otra frase. A veces el cambio es bueno. La coincidencia horaria entre ambos mensajes despertó aún más curiosidad. La relación entre los dos ya estaba bajo la lupa desde hace tiempo. Los fans comenzaron a relacionar ambos mensajes como si fueran piezas de un rompecabezas. La simultaneidad generó todo tipo de teorías. Las redes sociales se convirtieron en un campo de debate sin descanso. Unos aseguraban que se trataba de una reconciliación entre la pareja. Otros, en cambio, defendían la idea de que estaban marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Lo cierto es que las frases eran lo suficientemente ambiguas como para abrir la puerta a 1000 interpretaciones. La falta de aclaraciones directas por parte de ambos aumentó aún más la expectación. Cada minuto que pasaba, la polémica crecía más. Los seguidores más atentos analizaron cada detalle de las publicaciones. Desde la hora en que se compartieron hasta el tono de las frases, nada pasó desapercibido. Algunos fans incluso comenzaron a comparar estas frases con mensajes anteriores que habían escrito en otros momentos. Según ellos, había un patrón que mostraba que entre ambos existía una conexión emocional evidente. La teoría de que los mensajes estaban dirigidos el uno al otro ganó fuerza. Miles de comentarios inundaron las plataformas en cuestión de horas. Palabras como ego murió, Dio cambió, ego a reconciliación y te nuevo comienzo se repetían una y otra vez. La interacción superó los límites habituales, y pronto se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada. La atención mediática se trasladó rápidamente a los foros de entretenimiento y páginas de fans. Los debates parecían no tener fin. Los periodistas especializados tampoco permanecieron indiferentes. Programas de televisión y portales digitales dedicaron espacio a analizar lo ocurrido. La sincronización de las publicaciones fue vista como algo demasiado evidente para ser casualidad. Cada medio intentó dar su propia interpretación. Sin embargo, ninguno logró llegar a una conclusión definitiva. La incertidumbre seguía siendo el elemento central. Mientras tanto, tanto Seng como Mahasin guardaron silencio tras esas publicaciones. No hubo aclaraciones adicionales ni explicaciones en entrevistas posteriores. Ese silencio calculado alimentó aún más la intriga. Para muchos, la ausencia de palabras decía más que cualquier declaración. El misterio se convirtió en parte de la estrategia. Los fans más románticos defendían la idea de que ambos mensajes eran una confesión indirecta. Según ellos, Seng con su ahora todo es diferente reconocía que había ocurrido algo importante entre ambos. Y Mahasin, al responder con ego a veces, el cambio es bueno confirmaba esa visión. En sus ojos, todo parecía una conversación pública disfrazada de misterio. La ilusión por un futuro en común crecía en esos seguidores. Por otro lado, existían quienes veían las cosas desde una perspectiva más cautelosa. Para ellos, ambos artistas jugaban con la ambigüedad de las palabras para mantener viva la atención. En el mundo del espectáculo, nada se deja al azar. Generar conversación, provocar curiosidad y mantenerse en el centro de las miradas también es parte del juego. Según esta interpretación, los mensajes formaban parte de una estrategia calculada. Las redes sociales, mientras tanto, se convirtieron en un lugar de batalla de opiniones.
Algunos usuarios defendían que era amor, otros aseguraban que era puro marketing. Entre tantas voces, la verdad parecía diluirse. Lo único seguro era que el impacto estaba siendo enorme. Cada seguidor aportaba su propia teoría. Cada comentario era una pieza más en un rompecabezas interminable. El eco de los mensajes se expandió rápidamente fuera de Turquía. Fanáticos en diferentes países comenzaron a debatir lo ocurrido. El idioma no fue una barrera para interpretar lo que estaba pasando. Cenk y Mahasin lograron generar conversación internacional con apenas 2 frases. Las publicaciones se tradujeron y se compartieron en varios idiomas. La repercusión fue global. En foros de fans, incluso se comenzaron a organizar encuestas. Las opciones eran simples: reconciliación o nueva etapa. Los resultados variaban según la plataforma, pero en todas había un empate técnico. El misterio seguía intacto. El hecho de que nadie supiera la verdad aumentaba el magnetismo de la historia. Era como seguir una serie en tiempo real. La fuerza de las palabras quedó una vez más demostrada. No hicieron falta largas explicaciones ni declaraciones públicas. Bastaron 2 mensajes breves para desatar un fenómeno mediático. Cada frase se convirtió en titular, cada palabra en objeto de análisis. La sencillez de la situación era lo que la hacía tan poderosa. En medio de la ola de comentarios, algunos usuarios más creativos comenzaron a elaborar teorías de guión. Según ellos, lo ocurrido parecía sacado de una escena romántica de ficción. Todo era tan perfecto en su sincronización que resultaba difícil creer que fuera casual. Esa narrativa de película encantaba a los fans más soñadores. Otros, en cambio, pidieron prudencia. Recordaron que tanto Cenk como Mahasin llevan una vida profesional muy expuesta. Sus publicaciones siempre generan ruido, por lo que no se debía exagerar la interpretación. Sin embargo, incluso los más cautos reconocieron que la coincidencia era llamativa. Nadie pudo negar que había un simbolismo especial en esas frases. La historia no terminó en el primer día. Durante jornadas posteriores, el tema siguió vivo. Cada aparición pública de ambos era analizada con lupa. Sus gestos, sus palabras, incluso sus silencios se convirtieron en materia de debate. El público no quería soltar el hilo. El interés seguía creciendo. Los medios tradicionales se unieron también a la conversación. Revistas de espectáculos dedicaron portadas a lo ocurrido. Programas televisivos invitaron a expertos en redes sociales para analizar el fenómeno. La mezcla de misterio, romance y fama era demasiado atractiva como para dejarla pasar. El caso se convirtió en uno de los temas del momento. En paralelo, algunos seguidores esperaban un desenlace más claro. Pedían que Cenk y Mahasin hablaran abiertamente y pusieran fin a la especulación. Querían una respuesta definitiva. Sin embargo, ambos artistas continuaron con el mismo silencio inicial. El misterio parecía parte de la esencia de lo ocurrido. Las frases seguían resonando en la memoria colectiva. Ahora todo es diferente y todo a veces el cambio es bueno se transformaron en expresiones repetidas por los fans. Aparecieron en camisetas, memes y publicaciones paralelas. Las palabras adquirieron vida propia. La gente se las apropió como símbolos de cambio y transformación personal. El hecho de que fueran tan breves las hizo aún más poderosas. Cada persona podía darle su propia interpretación. Para unos era una confesión de amor. Para otros, un mensaje de superación. Esa multiplicidad de significados amplificó el fenómeno. Cada seguidor proyectaba en ella su propia historia. El eco mediático se mantuvo durante semanas. Lo que comenzó como un par de publicaciones nocturnas, terminó en una tormenta de comentarios internacionales. Todo el mundo hablaba de Cenk y Mahasin. Todo el mundo especulaba sobre lo que realmente estaba pasando. Era imposible escapar del tema. Algunos críticos de la cultura digital destacaron lo ocurrido como un ejemplo del poder de las redes sociales. 2 frases nada más habían sido suficientes para dominar la conversación.
sin necesidad de entrevistas, sin ruedas de prensa puntorial. Solo 2 mensajes estratégicamente publicados. El mundo entero había quedado cautivado. El impacto también sirvió para recordar la influencia de ambos artistas. Su presencia en redes sociales era ya fuerte, pero este episodio lo llevó a otro nivel. Demostraron que podían marcar tendencia y conversación con gestos mínimos. Su capacidad de generar expectación parecía ilimitada. La pareja brillaba con luz propia. El tiempo dirá qué significaban realmente esas frases. Tal vez se trataba de un gesto personal entre ambos. Tal vez solo fue una casualidad. O quizá, como muchos sospechan, fue una declaración disfrazada de misterio. Por ahora, lo único seguro es que lograron lo que pocos logran: capturar la atención de todos con apenas unas palabras. La expectación continúa mientras no haya una respuesta definitiva. Cenk y Mahasin siguen siendo el centro de los rumores. Y sus seguidores continúan atentos, esperando la próxima señal. El misterio se mantiene vivo. La historia de un mensaje lo cambió todo. Quedará como un ejemplo claro de cómo la combinación de fama, redes sociales y misterio puede convertirse en un fenómeno global. Las palabras de Cenk y Mahasin marcaron un antes y un después en su imagen pública. Los seguidores seguirán recordando este episodio durante mucho tiempo. El desenlace puede llegar en cualquier momento. Una declaración, una foto o incluso un nuevo mensaje podría poner fin a la especulación. Hasta entonces, las frases seguirán circulando y alimentando teorías. La magia del misterio se mantiene intacta. Un momento curioso y a la vez romántico se vivió durante un ensayo que llamó rápidamente la atención de todos. La situación comenzó con un gesto inesperado de Cenk hacia Mahasin. Con una sonrisa que no podía ocultar, el actor le entregó un ramo de flores en tono de broma. Aunque en un principio se dijo que las flores eran parte de la escenografía, las cámaras captaron perfectamente el instante. Las imágenes registraron no solo el gesto, sino también la reacción inmediata de Mahasin. Su risa espontánea dio un aire de complicidad difícil de pasar por alto. El detalle no tardó en despertar comentarios entre quienes presenciaban la escena. Algunos pensaron que se trataba simplemente de un ensayo más, sin mayor relevancia. Sin embargo, la naturalidad con la que ambos compartieron ese momento fue lo que lo hizo especial. No fue una actuación marcada en el guión, sino algo que surgió de manera inesperada. La sonrisa de Cenk, al igual que la risa de Mahasin, parecían tener un significado más profundo. Eso fue lo que terminó por llamar la atención tanto del equipo como del público que después vio las imágenes. Las cámaras registraron cada detalle con gran claridad, lo que hizo que el instante cobrara mayor notoriedad. No solo se trataba de un ramo de flores entregado a modo de juego, sino de la complicidad entre dos protagonistas. Cada movimiento, cada gesto, parecía reforzar la idea de una conexión más allá del escenario. Mientras Cenk extendía las flores, Mahasin respondió con una mirada que transmitía cercanía. La naturalidad del momento se convirtió en el centro de todas las miradas, y esa espontaneidad fue lo que lo hizo tan llamativo. La reacción en el set no se hizo esperar. Los miembros del equipo de rodaje intercambiaron miradas, como si hubieran sido testigos de algo fuera de lo común. Algunos incluso comentaron que no era la primera vez que notaban esa cercanía entre los protagonistas. Durante los ensayos decían, ellos solían permanecer juntos la mayor parte del tiempo. Esa constante proximidad dio lugar a interpretaciones diversas, y este gesto con flores fue considerado como una confirmación más de esa complicidad. Lo que parecía una simple broma terminó por convertirse en un momento que trascendió el ensayo. La prensa sensacionalista no tardó en recoger las imágenes y difundirlas bajo un titular llamativo. O momento romántico durante el ensayo fue la frase que rápidamente comenzó a circular en distintos medios. El público, siempre atento a los detalles, encontró en estas fotos una prueba más de la cercanía entre Cenk y Mahasin. Lo que comenzó en el set
se transformó en tendencia en redes sociales. Y así, el gesto se volvió tema de conversación más allá de los estudios de grabación. Las imágenes mostraban un instante genuino, libre de poses forzadas. Era evidente que la risa de Mahasín no había sido ensayada. Tampoco la expresión de Zeng, que reflejaba un gesto sincero. Eso fue lo que convirtió la escena en algo más que un simple momento de rodaje. Los fans lo interpretaron como una señal clara de afecto entre ambos, y la difusión masiva en redes sociales confirmó que la historia había captado la atención de todos. La conexión entre los protagonistas fue el detalle que más se comentó. No se trataba solo de lo que hacían frente a las cámaras, sino de cómo se comportaban cuando no estaban actuando. Los ensayos, que suelen ser momentos de concentración y práctica, se convirtieron en espacios de complicidad. Esta vez, el ramo de flores fue el símbolo perfecto de esa relación cercana. El público interpretó el gesto como un indicio claro de química entre ellos. Y esa química fue el factor principal que hizo que las imágenes fueran virales. El eco en las redes sociales fue inmediato y contundente. Miles de usuarios compartieron las fotos en cuestión de horas. Los comentarios se multiplicaron, y la mayoría coincidía en que se trataba de un momento único. El hashtag, con el titular que circulaba, se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. La imagen de Zeng, ofreciendo flores a Mahasín, y la sonrisa de ella, pasaron a ser símbolos de cercanía y ternura. Todo esto transformó el ensayo en un evento inesperadamente mediático. El detalle curioso fue que, aunque se explicó que las flores eran para decorar, esa explicación quedó en segundo plano. Lo que realmente importó para los seguidores fue la forma en que se dio el gesto. No se trataba de utilería, sino de una interacción real entre los protagonistas. Ese matiz fue lo que dio fuerza a la noticia y a la interpretación del público, como aceptación del público. El contexto se volvió irrelevante frente a lo que transmitían las imágenes. Y de esa manera, el instante se convirtió en mucho más que un ensayo común. La naturalidad fue la clave del impacto mediático. No había guión, no había preparación, no había intención de mostrar algo al público. Era simplemente un gesto nacido en un momento de ensayo. Y es precisamente eso lo que hizo que fuera percibido como auténtico. El público siempre responde de forma positiva a lo que percibe como real. En este caso, la realidad superó la ficción. El gesto de Zeng se convirtió en símbolo de ternura. La forma en que ofreció las flores transmitió una intención más allá de la broma. Y la reacción de Mahasín, con su risa natural, reforzó ese simbolismo. Ambos lograron, sin proponérselo, crear un momento que quedará en la memoria de sus seguidores. Esa espontaneidad es la que hace que ciertos instantes se vuelvan inolvidables. Y este ensayo será recordado precisamente por eso. La prensa destacó el hecho con titulares llamativos y repetitivos. Cada medio buscó su propia forma de describir lo sucedido, pero todos coincidieron en lo mismo. Fue un momento con un aire romántico imposible de negar. Las fotos, acompañadas de descripciones, circularon en portales y revistas. Y la reacción del público fue unánime. Complicidad y afecto eran las palabras que mejor describían lo sucedido. Eso confirmó el impacto de las imágenes en la opinión pública. Los fans no tardaron en reaccionar. Muchos expresaron su entusiasmo en redes sociales, asegurando que el gesto había sido encantador. Otros interpretaron que detrás de la broma había sentimientos más profundos. Sea como fuere, el resultado fue el mismo. Un eco mediático inesperado. Los seguidores demostraron una vez más que cada detalle relacionado con los protagonistas es analizado al máximo. Y en este caso, lo hicieron con gran intensidad. El ensayo dejó de ser un simple espacio de práctica para transformarse en noticia. Las flores se convirtieron en el elemento principal de la conversación. Punto. Y el gesto se convirtió en una prueba más de la química entre ambos actores. Aunque el contexto inicial fuera otro, lo que quedó en la memoria fue el momento en sí mismo. Esa capacidad de transformar lo cotidiano en especial es lo que atrajo a todos. Y es lo que hace que las imágenes sigan circulando.
Los comentarios de los testigos también reforzaron la historia. Varios miembros del equipo señalaron que la cercanía entre ellos era habitual, y que este tipo de momentos, aunque no siempre captados por cámaras, sucedían con frecuencia. Eso le dio más fuerza a la idea de que no se trataba de un gesto aislado, sino de una muestra más de la relación cercana que mantenían. Esa percepción fue clave en la construcción de la noticia. Las imágenes lograron lo que pocas veces sucede, traspasar la barrera del ensayo y convertirse en símbolo. No fueron solo fotos, sino un reflejo de complicidad y conexión. El público interpretó cada gesto, cada sonrisa, como una señal de cercanía. Y esa lectura fue la que convirtió el momento en tendencia. La combinación entre espontaneidad y complicidad fue irresistible, y por eso, el ensayo se volvió inolvidable. El poder de las redes sociales hizo el resto. Las plataformas digitales amplificaron la difusión en cuestión de minutos. Un posteo terapia. Lo que en un principio era un gesto privado del set, se transformó en tema global. La fuerza de la imagen superó cualquier explicación posterior, y el titular que lo acompañó terminó por consolidar la percepción del público. Así se construyó un fenómeno mediático a partir de un detalle mínimo. La conexión emocional fue el verdadero protagonista de esta historia. No fueron las flores, ni la escenografía, ni el contexto. Fue la manera en que Zeng y Maha Sin se relacionaron en ese preciso instante. Esa conexión es lo que atrapó al público, y lo que sigue generando conversación días después. Esa es la verdadera fuerza del momento. En el mundo del espectáculo, este tipo de instantes suelen tener gran repercusión. No importa si nacen de una broma o de un guión improvisado. Lo importante es cómo son percibidos por el público. Por el público. Y en este caso, la percepción fue clara. Se trató de un momento romántico. Esa interpretación fue la que prevaleció. Y la que hizo que las fotos fueran compartidas masivamente. El ensayo, que debería haber pasado desapercibido, se convirtió en un acontecimiento mediático. Todo gracias a un gesto sencillo, pero significativo. Las flores, la sonrisa y la risa crearon una escena inolvidable. Y esa escena ahora forma parte de la memoria colectiva de los seguidores. Lo que parecía un detalle sin importancia, se transformó en un símbolo. Y ese símbolo seguirá siendo recordado por mucho tiempo. Los protagonistas, sin proponérselo, dieron al público un motivo de conversación. No se trató de un estreno, ni de una alfombra roja, ni de un gran anuncio. Fue simplemente un instante durante un ensayo. Pero ese instante tuvo más impacto que muchos eventos preparados. La espontaneidad se impuso al guión, y el público lo recibió con entusiasmo. La magia del momento residió en su sencillez. No hubo luces especiales, ni discursos, ni preparación previa, Solo un ramo de flores y dos protagonistas riendo juntos. Esa naturalidad es lo que lo hizo único. Y es lo que lo transformó en noticia. Un recordatorio de que lo auténtico siempre conecta con el público. Al final, lo que queda en la memoria no son los grandes montajes, sino los pequeños gestos. Gestos que revelan complicidad y cercanía. Eso fue exactamente lo que sucedió en este ensayo. Y eso fue lo que cautivó tanto al público como a los medios. El instante se convirtió en símbolo de autenticidad, y en un ejemplo de cómo lo inesperado puede ser lo más especial. Lo cierto es que el ensayo seguirá siendo recordado como Cadael del ramo de floreció. Esta será la etiqueta que lo acompañará de ahora en adelante. Una escena espontánea que trascendió su propio contexto y que demostró una vez más el poder de los pequeños detalles. Porque al final, esos detalles son los que construyen las historias que se recuerdan. Y este fue uno de ellos. El titular "Hubo momento romántico" durante el ensayo fue más que un recurso periodístico. Fue la definición perfecta de lo que se vio en imágenes.
ni más ni menos. Un instante breve, pero con un impacto enorme. El público lo recibió con entusiasmo, y los medios lo multiplicaron. Así, el gesto quedó registrado como parte de la historia mediática. El ensayo, que comenzó como una práctica más, terminó en los titulares. Y todo gracias a un gesto sencillo pero poderoso. Las flores se transformaron en símbolo de complicidad. Y la complicidad, en el verdadero protagonista de la historia. El momento fue tan inesperado como inolvidable. Y su eco sigue resonando en redes y medios. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.